Bienvenidos y bienvenidas a Entrega Impacto, el podcast donde unimos la energía de impacto y Grupo Entregas. El día de hoy nos juntamos para hablar, para juntar voces sobre temas reales de esos del día a día y sobre la positividad que impulsa a quienes emprenden con propósito. Mi nombre es Emilio Aguirre, soy analista de calidad y sostenibilidad en Grupo Entregas y me encuentro junto a Daniela Peralbo, cofundadora y co-CEO de Impacto. Acompáñanos en este espacio de conversación, reflexión y acción. Bueno, en este episodio número 1 queremos hablar sobre negocios con propósito y para eso tenemos el honor de compartir el micrófono con dos referentes que inspiran por su trayectoria y visión. Roque Sevilla, presidente de Grupo Futuro, empresario y ambientalista ecuatoriano, y Carolina Proaño, directora ejecutiva de Fundación Futuro, bióloga e innovadora ecuatoriana. Queremos entrar a este espacio con una historia más bien desde un lugar muy humano. Queremos entrar desde entender cuál es ese impulso que ustedes tuvieron para comenzar con el Grupo Futuro, con la Fundación Futuro. Así que cuéntenos, ¿qué fue ese momento, esta conversación o experiencia que les hizo decir, quiero que esto no vuelva a pasar, que no siga esto adelante? Bueno, tal vez los intereses nuestros nacieron todavía antes de crear el Grupo Futuro, que lo creamos en el año 93 del siglo pasado, sino más bien el esfuerzo que hicimos un grupo de amigos de crear una fundación, que era Fundación Natura, que buscaba proteger la naturaleza ecuatoriana. Cuando un buen amigo mío, Fernando Ortiz Crespo, un gran biólogo ecuatoriano, a un grupo de amigos nos describió lo que el Ecuador era como un potencial de biodiversidad, cosa que no estábamos enterados en aquel entonces. Te estoy hablando de 1974, es mucho tiempo atrás. Y ahí nos convenció de crear una fundación. Yo fui el que lideré eso y establecimos Fundación Natura, que después se transformó en la entidad más importante que tenía el país para manejar los temas ambientales. Inclusive cuando consultaban a la gente respecto de quién está a cargo de una responsabilidad que tenga que ver con el medio ambiente, todo el mundo decía Fundación Natura. Entonces, ahí fue una creación con propósito clarísimo, no había nada que ocultar y era absolutamente transparente el esfuerzo que hacíamos de ir creando conciencia del tipo de país que tenemos todos nosotros. Y por eso el programa central que desarrollamos se llamó EduNat 1 y EduNat 2, Educación en la Naturaleza 1 y 2, que lo que trató es de reformar todo el sistema educativo ecuatoriano, el pensum de educación en los colegios y las escuelas, para que las siguientes generaciones vengan con un entendimiento del tema ambiental. Y por eso es que la juventud ecuatoriana es totalmente consciente del tema ambiental, ¿no? Así que ahí hay un ejemplo que te lo pongo, de haber trabajado con propósito, y el efecto fue espectacular en muchos campos, uno de ellos la educación. Importante. Y desde la Fundación Futuro, ¿qué es eso que te motivaba, Caro? Bueno, yo me incorporé a la Fundación Futuro en el 2018. La fundación ya existía, nace en el año 2000, como dice Roque, también como una evolución de este mismo propósito. Y en mi caso, creo que se alinearon muchas cosas. Siento que mi carrera profesional desde los orígenes, o como dice, soy bióloga, trabajé en conservación de la biodiversidad desde muy jovencita y siempre con una aproximación hacia lo humano, que es donde a mí me movían las cosas. Siempre he trabajado en el bosque nublado. Hice mi tesis con la Universidad Católica en el bosque de la Otonga, en el otro lado de los Andes. Y ahí yo trabajaba con quien fue uno de mis primeros mentores, Giovanni Honore, entomólogo, y él era cura. Y entonces él cuidaba el bosque, pero era muy preocupado por las comunidades. Entonces yo desde el primer año de universidad me dediqué a trabajar en las comunidades que cuidaban de este bosque, precisamente en educación. Entonces les entregábamos todos los útiles escolares, les regalábamos desde burritos para que los niños vayan a la escuela como que se comuniquen con él. Entonces esa parte de mi pasión o de mi experiencia desde muy temprana edad profesionalmente, y luego estudié muchas cosas que, como digo, me llevaron a hacer a encontrarme con una Fundación Futuro, con un Grupo Futuro, con un Roque Sevilla,
donde se alinearon muchísimas cosas. Entonces, para mí la Fundación Futuro significa un espacio de oportunidad en el Ecuador. Yo viví muchísimos años de afuera, casi una década, y siempre trabajé en temas muy globales, muy de política pública internacional, muy de diplomacia climática, y siempre me quedaba ese sabor de que yo sigo escribiendo papers y no sé cómo se aterriza. Y entonces para mí la Fundación Futuro fue eso, fue la oportunidad de regresar a Ecuador, fue la oportunidad de tangibilizar todo lo que había estudiado. Y el Grupo Futuro con su fundación son un espacio de oportunidad, o sea, de oportunidad de creación, de innovación. Y por la confianza de Roque y de todos adentro del grupo, pues ha habido un espacio para, yo voy a decir, tejer todos los esfuerzos que ya estaban. El Grupo Futuro tiene miles de cosas y personas maravillosas. Y yo llegué casi yo digo, con todos los ingredientes en la mesa, yo me dediqué a juntar y a tejer para hacer lo que estamos haciendo ahora. Qué bonito. Y bueno, de lo que les doy justo en esta primera parte, me llama mucho la atención justamente que estamos hablando de dos periodos, quizás bastante apartados de tiempo, pero sin embargo hay ciertas dificultades que pueden ser las mismas, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, ¿cuáles serían las resistencias que encontraron en sus momentos para hacer esos cambios, esas tomas de decisiones definitivas, ¿no? Que permitieron estos proyectos de esta elaboración? El primer cambio es un cambio cultural, un cambio conceptual de la audiencia que tienes. Y entonces nosotros veníamos con la idea de la conservación en los años 70, que es cuando comienza el movimiento de conservación. Realmente comienza en el año 64 y nosotros estábamos aquí muy innovadores, porque eso era de la época hippie y se creía que tenía que ver más con la onda hippie. Pero con eso comenzamos. Y luego con la fundación, en varios proyectos han sido revolucionarios. Entonces lo que nosotros planteamos llama un poco la atención, dicen eso no va a funcionar o es una propuesta extrema, y con el paso del tiempo nos van dando la razón. Yo me acuerdo que como presidente de Natura hablaba en el año 83 del cambio climático y me decían, está loco, ¿de qué está hablando el hombre, ¿no? Y creo que ahora todos los días sentimos ya el impacto de algo que ya veníamos anunciando desde el año 83. Entonces, hay la resistencia en general pasiva de la mayoría de nosotros a un cambio en tu forma de vida, en los principios básicos que, por ejemplo, dan funcionamiento a la economía. Entonces, por ejemplo, terminar el uso de los combustibles fósiles es algo casi imposible, ¿no? Se vuelve algo muy difícil, estamos demasiado ligados al funcionamiento de eso, o lo de los plásticos. Si tú regresas a ver, la mitad de las cosas que estás viendo son de plástico. Y entonces, de golpe decir no al plástico, bueno, es una cosa muy, muy complicada. Y entonces tú tienes una resistencia que es de dos tipos: la resistencia pasiva, simplemente no darte pelota, y la resistencia activa, que es oponerse frontalmente a las propuestas que nosotros a veces hacemos, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. Chévere, siento que en ese aspecto es muy importante, bueno, como decías justo, Caro, es aterrizar un poco a la realidad de los oyentes, bueno, el que sea el público objetivo del mensaje que se va a mandar. Entonces digo un poco en tu caso, ¿cuál fue la resistencia o cuál fue este impedimento más visible que pudiste identificar? Bueno, yo llegué a Ecuador directo desde Inglaterra a 2000 revoluciones por minuto. Y trabajando en otro espacio, en otro medio, y llegar aquí a Ecuador sí fue un aterrizaje forzoso, de que primero nadie me entendía. Y me pasa en varios momentos de mi vida, pero nadie me entendía. Por ejemplo, había un concepto muy obsoleto de la responsabilidad social empresarial versus la sostenibilidad ligado al modelo de negocio. Nadie me entendía, muy pocos, muy pocos. Y eso para mí ya fue la primera barrera, o sea, de decir todo lo que yo he estado, digamos, escribiendo, porque yo estaba escribiendo documentos de base para política pública global. Había una brecha enorme entre lo global y lo local.
ese fue la primera barrera. O sea, que hay un montón de ideas o un montón de tendencias que todavía ya en la práctica no se entienden ni siquiera. Parte de un tema de lenguaje y de poder entendernos en algo muy sencillo. Lo mismo pasó con el tema de descarbonización y la acción climática. Y entonces no se entendía lo que era medir la huella de carbono, por qué las empresas deberían hacer, cuál es el beneficio que puede tener eso, por ejemplo. Y el otro lado del cambio climático, que es la adaptación y el financiamiento climático, que también era totalmente, como se le entiende como temas diferentes. Y entonces esa fue para mí la primera barrera, pues, cuando entré. Y como dije, al entrar a Grupo Futuro y a la fundación, tenía todos los ingredientes para poder avanzar, y aún ahí encontré las mismas barreras. O sea, dentro del Grupo Futuro, a pesar de que había la convicción absoluta de que hay que hacerlo, nadie nunca dijo que no, tampoco sabíamos cómo hacerlo. Y eso también fue muy bonito, porque el grupo siempre es muy pionero, y entonces cuando hay que hacer algo, buscamos la manera. Entonces creamos un comité, que ahora es el Comité de Sostenibilidad del grupo, pero antes se llamaba el Comité de Huella de Carbono, donde hacían preguntas súper básicas. Me decían, Caro, ¿cómo es que el árbol secuestra el carbono? ¿Dónde está la huella de carbono? O sea, de conceptos muy básicos que tuvimos que partir de ahí, a partir de que todos nos entendamos de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y todo el mundo nos veía como locos también afuera. Entonces siempre dicen, increíble que estén haciendo eso, pero es porque es del Grupo Futuro. Digo, sí, pero tampoco sabíamos cómo hacer. Metropolitan Touring se midió su huella en el 2016. Nadie nos quería medir, ni ningún proveedor se atrevía. Nos querían cobrar una millonada y ningún proveedor se atrevía a hacerlo porque era complejo, porque era grande, y entonces lo hicimos. Y no fue perfecto y lo fuimos perfeccionando en el camino, y luego todas las empresas fueron sumando. Esas fueron, digamos, las barreras iniciales. Al menos para mí personalmente, en la llegada, es aterrizaje forzoso a lo pragmático, ¿no es cierto?, a lo operativizable en Ecuador, y a crear un lenguaje que todo el mundo entienda y buscarnos las maneras de lograrlo en Ecuador. Ayer, particularmente en un evento, me encontré con un señor experto en temas de descarbonización, que en el 2018 que yo me integré me dijo, no vas a poder hacerlo. En Ecuador es imposible, es ilegal y no vas a lograrlo. Y ayer le dije, mira, sí lo logré, ¿no? Y todavía me falta el marco regulatorio, pero ya mismo. Claro. Pero ahí vamos. Y él me felicitó y dijo, wow, pensé que no lo ibas a lograr. Y él vio hace 6 años, pero claro, él lo primero que dijo es, en Ecuador eso no se puede hacer. Y otros me decían, Caro, esto no es de Inglaterra. Carolina, no somos de Nueva Zelanda. Y yo decía, no es que no quiero que seamos Nueva Zelanda, pero sí podemos hacerlo en Ecuador de nuestra manera, y lo hemos hecho así, y así se abre trocha, ¿no? Y así se abre camino en muchos temas. En este camino que vamos conversando, entendemos que el mercado, el poder del mercado tiene un rol importante también. ¿Cómo lo ven desde el Grupo Futuro, que el negocio puede ayudar a este gran propósito, a conservar, a regenerar? ¿Cómo lo ven, Roge? Bueno, hay oportunidades que vamos creando nosotros con innovación, y nos inventamos combinaciones. O sea, una combinación en la cual hagamos por un lado el negocio y por otro lado hagamos un esfuerzo, por ejemplo, en el campo ambiental o en el campo social. Y doy un ejemplo, el proyecto Vitality de salud. El proyecto Vitality lo conocí en un curso que seguí en Harvard. Traje ese caso a Salud, y Salud se puso en contacto con quienes desarrollaron esta idea, que es una compañía de seguros de África del Sur. Y luego adquirimos nosotros la marca y comenzamos a desarrollar el sistema, que básicamente lo que hace es premiarles a los asegurados de seguro de salud, siempre y cuando ellos hagan un esfuerzo por mantenerse saludables. Entonces esto trae consigo dos efectos positivos. El uno es que ellos están con salud, que es mucho mejor, obviamente, que estar enfermos. Y dos, nosotros tenemos un grupo muy grande de asegurados que son muy saludables, por tanto no reclaman, por tanto nos es muy rentable ese grupo humano, ¿no es cierto? Entonces es un ganar-ganar.
y claro, hoy en día les devolvemos $5 millones cada año de beneficios, inclusive en dinero, que les devolvemos a aquellos que por seguir un sistema saludable, ellos mismos están saludables y por tanto no reclaman, ¿no es cierto? Dijimos, ¿por qué no damos un paso adicional y que cada uno pague su huella de carbono? Y lo que hacemos es medimos la huella de carbono de cada asegurado y parte de los beneficios que recibe es estos sistemas que desarrolló la Fundación Futuro de los NF3s, y les entregamos entonces un certificado de que ellos han pagado una cantidad para que el bosque absorba el CO2 que ellos emiten. Entonces ahí estamos combinando las dos cosas, estamos combinando el negocio asegurador, que es rentable, y estamos combinando con el esfuerzo de reducir la huella de carbono. Ese es un ejemplo. Y en ese mismo camino, entendiendo que están usando la innovación, a mí me consta, yo soy más saludable por Vitality. En el caso de los NF3s, viene a ser un repensamiento donde te dijeron, no, esto no se va a poder. ¿Desde dónde viene la lógica de los NF3s? ¿Cómo funciona? ¿Qué mismo es un NFT y el tree? ¿Cómo funciona eso? Chévere, buena pregunta. A ver, esto igual parte de un aterrizaje súper pragmático del cambio climático. El cambio climático tiene, voy a decir, 3 patitas. La mitigación, tenemos que reducir las emisiones de carbono, y quien emite la huella de carbono son las empresas y todas las actividades humanas. Y esa es una gran oportunidad o un gran potencial de financiamiento. Eso es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que los ecosistemas capturan naturalmente el CO2. Y los ecosistemas, además de que capturan CO2, tienen agua, tienen suelo, tienen biodiversidad, y muchísimas de nuestra resiliencia propia dependen de esos ecosistemas. Y siempre les falta plata al financiamiento de la conservación. Y entonces nosotros vinculamos eso, y como digo, en el grupo lo que hicimos fue unir esas patitas. Dijimos, ok, si las empresas del grupo, y todo esto empezó con Metropolitan, que fue la pionera en intentar este mecanismo, medimos la huella de carbono, sabemos exactamente cuánta huella de carbono emite cada turista, y luego les damos la oportunidad de financiar conservación para remover la emisión de carbono que emite su viaje. No aclaremos que no les damos la oportunidad, les obligamos, porque o pagan el valor de la absorción del carbón o no viajan con nosotros. Así eso es importante. Eso es importante. Y entonces ese fondo, ¿qué es lo que te dirían normalmente los mercados tradicionales de carbono? Te dirían, tienes que comprar un bono certificado en África, Kenia, Costa Rica. Entonces nosotros ahí sí decidimos dejar esos fondos en Ecuador, porque hace sentido financiar. Pero entonces lo que hicimos fue poner ese dinero que entra en un fideicomiso de la Fundación Futuro, y con eso pagamos esfuerzos de conservación. Entonces del otro lado nos decían, pero ¿cómo van a medir cuánto capturan los bosques? Entonces muchas de las innovaciones que ha hecho Fundación Futuro está en cuán hábiles somos para usar la tecnología y los datos para saber exactamente cuánto carbono capturan los bosques. Y esto no lo hacemos solos, lo hacemos en alianza con la academia, para que podamos saber cuánto carbono tenemos mapeados 195,000 hectáreas, toda la reserva de biosfera del Chocó andino, y cada píxel de 10 metros por 10 metros sabemos científicamente probado, digamos, cuánto carbono captura el suelo, el stock, cuánto captura el bosque cada vez que crece cada año, se llama productividad, y cuánta biodiversidad tiene por píxel. Y entonces nosotros podemos hacer la matemática súper fácil de decir, cada turista o cada empresa del grupo emite tantas emisiones, y entonces para netear esas emisiones removemos de la atmósfera con un número X de píxeles, y para eso nos autoimpusimos un precio de $18 la tonelada de carbono, y eso no es negociable tampoco. Y entonces cada empresa del Grupo Futuro mide su huella, reduce, tiene planes de reducción, y el compromiso es pagar el NF3 con un valor de $18. El saldo que queda, ¿no? El saldo, después de haber hecho el esfuerzo de reducción, y eso paga conservación de la zona del Chocó andino, en la zona donde nosotros trabajamos.
Eso está dentro de los lineamientos internacionales, que eso también es alguna cosa. Tenemos metodologías internacionales, tanto para medir la empresa, nos mide un tercero, tanto como para medir los bosques, que nos mide un tercero. Y entonces nosotros hacemos ese match. De ahí nace la idea. ¿Dónde entra la tecnología? Es que para nosotros esto era fácil hacerlo casa adentro, pero para poder subir más bosques de personas o de otras organizaciones, necesitábamos una plataforma que nos permita disponibilizar estos píxeles. Y entonces lo que creamos es una plataforma transaccional basada en blockchain, pero es una plataforma transaccional donde tú puedes comprar un token que básicamente es un certificado digital de que tu financiamiento está financiando exactamente ese número de píxeles. Y el certificado que se te entrega está georreferenciado, eso es la primera cosa. No se puede doble vender, entonces los píxeles que tú financias no son los mismos que los que tú, no los puedes revender en el periodo de un año. Hay total trazabilidad Porque y transparencia. Entonces no permite el uso 2 veces del mismo recurso. Y tienes la metadata científicamente probado de cuánto captura el bosque. Y entonces, de esa manera te permite hacer ese neteo. Lo que hemos logrado, y de dónde viene de tu pregunta, es, para nosotros es simplemente un sistema de trazabilidad y transparencia del impacto. Y entonces, si a nosotros nos dicen, ¿dónde está la huella del pasajero número 25? Sabemos exactamente en el píxel que está capturada la huella del pasajero 25. Y tenemos trazabilidad financiera porque esos fondos no entran a las arcas de la Fundación o de Metropolitan Touring, entran al fideicomiso y ese fideicomiso saca los fondos a través de acuerdos de conservación, que es un acuerdo entre privados. Y entonces firmamos un acuerdo con un dueño de ese píxel y le entregamos los fondos a manera de incentivo de conservación. Y entonces eso es cómo funciona y queda totalmente trazable el financiamiento, el impacto y la remoción del carbono, digamos. Esa es la gran innovación. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho de esa manera? Sí es un poco una respuesta a la ineficiencia de los mercados internacionales de carbono, a la falencia de un marco regulatorio local y a una necesidad real del Ecuador de financiar ecosistemas y de motivar a las empresas a hacer las cosas diferentes. Porque si no hay una regulación, una obligación, tiene que haber un propósito, tiene que haber líderes y accionistas que les motiven y les encaminen a que eso tiene que ocurrir, porque si esperamos a que el mercado te pida un producto carbono neutro, ya no tenemos el tiempo. Entonces esa es la razón por cómo hemos innovado en NFT y la razón de por qué hacerlo. Felicidades, de verdad, gran trabajo y bueno, la idea es cómo seguimos apoyando que esto siga dándose. Bueno, de lo que les doy justamente, algo que me encanta es estos conceptos de trazabilidad y transparencia, ¿no? Porque justamente, como mencionaba Roque, el tema del cambio de cultura creo que nace mucho de este rechazo un poco instintivo del ser humano a lo desconocido, ¿no? Entonces, obviamente, conforme se van tecnificando los diferentes mercados e industrias, cada vez se busca más transparencia, pero en función de mediciones tangibles, reales, métricas que me aterricen, ¿no? Estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, con todo este contexto, yo quisiera un poco entender desde su perspectiva, un poco también personal, no solo desde la parte de sus organizaciones, cómo han logrado definir una métrica para el éxito en el trabajo que han hecho a lo largo de estos años y también a la par, bueno, con sus organizaciones respectivamente, ¿no? Bueno, hay diferentes propósitos y por tanto diferentes métricas que van desde, por ejemplo, la conservación. Ya tenemos conservado un bosque, pero tenemos que medir cuán bien está la biota, la vida dentro del bosque. Y entonces hay una serie de indicadores que te señalan si ese bosque está bien tenido o no. Y son bichitos chiquitos, a veces unos pequeños, no sé qué son. Como avispas. ¿Ah? No, en el agua. En el agua son los macroinvertebrados. Bueno, hay estos invertebrados que están en el agua y que tú mides su abundancia. Si son abundantes, quiere decir que el agua está de buena calidad y que, por tanto, esa parte del ecosistema está funcionando bien. Hay miles de otras formas, ¿no? Medir, por ejemplo, cuánta vida existe en el bosque. Y ahí tenemos un caso que es absolutamente sorprendente. Hemos venido trabajando 4 años con
la Universidad de Guelph del Canadá, midiendo la cantidad de insectos que hay en 1 metro cuadrado o que son capturados en 1 metro cuadrado. Y hemos capturado en 4 años 50,000 individuos. De esos 50,000, 48,000 eran insectos voladores, y de esos 8,000 eran especies nuevas que nunca antes se habían registrado. Y de esos 8,000, 7,700 eran especies que solo hay en Mashpi, no existen, endémicas, que solo existen allí. Claro, eso te dice la abundancia de vida que tienes ahí. Ese bosque ha sido protegido 25 años y el resultado es esa concentración de vida. Entonces, puedes medirlo de esa manera, puedes medir cuánto estás creciendo en bosques protegidos cada año, cuánto crece el bosque desde que tú estás interviniendo, cuántas comunidades se están sumando al proceso, qué organización social tienen, cuántos estudiantes tenemos en las escuelas y cuántos estudiantes terminan el año en el estudio. Entonces, como hacemos muchas actividades, cada uno tiene algún tipo de índice de medición del éxito. Chévere, lo que me gusta mucho de estos indicadores que me menciona es que son indicadores, por así decirlo, que pueden parecer imperceptibles para el público en general, ¿no? Pero al final del día, como robustecen justamente el proyecto como tal, o sea, y sin ellos son componentes esenciales, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta misma línea, ¿cuáles podrían ser más o menos los indicadores que has identificado, Carolina? Yo voy a dar otros indicadores y me alejo de la parte de biodiversidad que dice el Roque, pero es en el lado empresarial, que también les cuento que ese para mí es un mundo totalmente nuevo. O sea, y ha sido gracias, digamos, a Roque y que yo estoy en ese grupo empresarial, pero mi experiencia no viene del sector privado. Y este es un grupo bien particular de personas, hermosas, todas. Pero alguno de los índices es, voy a decir, gerente general de Eduardo Isurieta de Salutza, por ejemplo. O sea, cuando yo llegué, él tenía toda la buena voluntad de apoyar a la fundación y no entendía lo que nosotros estábamos haciendo y no entendía cómo se conecta con su negocio. Y han sido 6 años de tomarnos, le llamamos cafés con ideas, al menos una vez al mes, donde resolvemos qué es lo que no entiende y qué es lo que yo no entiendo, porque yo no entiendo del mundo de los negocios, él no entiende de la biodiversidad. Han sido 6 años de tomarnos un café al mes. Y hoy él es el influencer más importante que existe en sostenibilidad y cambio climático en su industria. Y entonces, ¿qué hemos logrado? Él ya abandera la causa. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho que se transforme eso? Y lo que yo he aprendido es un indicador de éxito. Como te decía, no te entienden, pero no es que no te quieren entender. Es que no estamos hablando el mismo lenguaje. Y entonces vamos haciendo las cosas muy sencillas, muy simples. Y del otro lado, yo tampoco entendía los negocios. Entonces tampoco entendía cómo poder incidir y cómo hacer que eso se haga. Y entonces fuimos creando ese lenguaje común de cómo los negocios sí pueden hacer las cosas diferente, cómo puede haber estas combinaciones que dice Roque, de que se puede hacer un buen negocio con propósito y con impacto. Y además de eso, entonces en el caso de Vitality, por ejemplo, es muy bonita la historia, porque eso parte del propósito de Salutza, sacan una propuesta de valor de impacto como Vitality y después, años después, le ponemos al NF3 en la plataforma. Y ahora, la semana anterior estuvieron aquí los de Vitality Global y les llamó la atención eso. Les llama la atención que sea el Vitality más exitoso a nivel global y que además tenga un impacto social, están ambiental como en y todo. 35 países o Exacto. más. Y entonces, Y no el es más exitoso de todos es el Ecuador. es de Ecuador. Y tiene todo este componente. Y entonces, al escribir ese es un componente de éxito, por ejemplo. Ese es a nivel de gerencia. Luego, a nivel de directorio, por ejemplo, el directorio de la fundación es muy bello. Y yo sí creo que el directorio de la fundación es un espacio de transformación. Porque, y entonces está Roque, estoy yo, está varias gente que quiere apoyar desde distintos frentes, no entienden ciertos temas, se meten a investigar, te conectan con gente, te abren las puertas, te entregan papers, te regalan libros, de decir como creo que por aquí va. Y entonces esos para mí son indicadores de éxito cuando la sostenibilidad o el cambio climático no está en una persona y menos una persona experta, sino que ya está
un poco primero en los liderazgos y en tanto de los gerentes como de los directorios, pero luego ya cualquier persona puede trabajar el tema. Y ese es para mí el tema del éxito en el Grupo Futuros, y ahora sí del Comité de Sostenibilidad. Esa gente está formadísima y sabe capaz más que yo de cada uno de la huella de carbono de cada modelo de negocio, y eso es para mí un gran factor de éxito, que no esté en una sola persona. Conectando con esa perspectiva de éxito, ¿no? Definitivamente están los liderazgos y, y ahora estamos en un momento en donde tenemos que entender que no podemos seguir teniendo modelos de negocios extractivistas, donde ya no podemos solo sostener, donde necesitamos regenerar, restaurar el mundo donde está alrededor. ¿Cómo ven a ustedes el liderazgo desde su perspectiva propia y la de los equipos? El liderazgo, ¿cómo debería ser para que logre ese nuevo efecto? Bueno, tal vez la primera cosa es, como lo dijo Carolina, conocer del tema, entender cómo funciona, entender la física, la química de los problemas que estamos enfrentando, porque si no hay posiciones por ignorancia de negar los hechos, ¿no? O sea, cuando uno se ve que un gran partido político norteamericano todavía niega el hecho del cambio climático, bueno, probablemente no han estudiado física de gases y no entienden qué es lo que pasa con los gases y con la atmósfera. Pero el rato que uno se estudia eso, se da cuenta que es inevitable el proceso que estamos viviendo. Entonces, lo primero es conocer, ¿no es cierto? El primer paso es conocer. Y después hay que romper el impedimento de la acción, porque una cosa es decir, este es el problema y ahora sí, para solucionar el problema hay que tomar unas medidas que son duras, que son difíciles, que te obligan a pensar de manera diferente. Yo recuerdo cuando resolví que el programa de vehículos para los gerentes de las compañías nuestras iba a cambiar y que solo podían comprar carros eléctricos. Bueno, gente educada, gente de muy buen nivel, estaban totalmente opuestos a la locura del presidente de la compañía. Yo les dije, señores, o es eso o no hay financiamiento, punto. Entonces no habían los carros adecuados, la distancia que recorrían no era suficiente, el tema de la cargada, no se sabía cuánto iban a durar las baterías, bueno, todo el cuento que ustedes habrán oído. Hoy en día son los seres más felices y más apegados a los vehículos eléctricos, entre esos está caro. Y entonces ahí tienes, a pesar de que es gente culta, gente que entiende las cosas, pero tiene reparos que les impide actuar. Y entonces, claro, hay que actuar un poco dictatorialmente para que se den esos pasos que sean de transformación, ¿no es cierto? Mientras tanto, pues la gente está hecha para atrás. Y qué importante es escuchar eso de ese liderazgo que entiende que hay que educar, que entiende que hay que actuar. Hay una perspectiva que yo siento que hay es también la conciencia, ¿no? Y no sé si ahí, Caro, quieres entrar tú a entender cómo hay algo capaz más profundo de la parte personal, espiritual, si quieres llamarlo, en los liderazgos. ¿Has visto que eso es necesario? ¿No es necesario? ¿Ese es solo...? A ver, en mi experiencia, o sea, primero los liderazgos como el que menciona Roque son extremadamente necesarios. Yo no hubiese logrado todo lo que he logrado en el grupo sin ese liderazgo de habilitante, ¿cierto? Y en cosas que son donde no hay espacio para negociación. Entonces eso yo creo que es clave. Pero creo que hay toda otra parte de un liderazgo bastante más, como tú dices, más profundo o más de la esencia humana. Yo creo en el potencial de la gente y creo que el 99.9% del mundo es buena gente. Y tal vez hay el menos del 1% que no, pero la gran mayoría, yo parto de ahí y tiene que haber algo que les mueva. Y ese que les mueve generalmente está vinculado a la vida, yo digo en todas sus formas, pero puede ser que te encanten los perros, como puede ser que te encanten las personas, esa conexión creo que es súper importante. Y entender eso, ese ha sido mi trabajo en estos cafés que yo te cuento, porque estos espacios los tengo con todos los gerentes
que todos los gerentes del Grupo Futuro son personas maravillosas. Cada uno es un mundo diferente, cada mundo tiene, pero liderazgos muy sanos, muy bellos. Y con ellos lo que he ido haciendo es entender eso, qué les mueve para lograr conectar con estas agendas. Y entonces esas, liderazgos que conectan también son súper importantes, ¿no? Que son súper importantes para que al menos ocurra esto, en el caso del Grupo Futuro, a manera de grupo. No todos los tiempos son iguales, no toda la gente le motiva lo mismo, pero cuando conectan con este propósito superior, por ejemplo, en el caso de Saludsa y ahora en el caso de Seguros de Equinoxial, que hay un caso similar, cuando tú entiendes que, por ejemplo, en Seguros de Equinoxial, el rol del seguro va más allá que venderte una póliza, sino de crear resiliencia. Entonces, cuando entiendes que el seguro te genera resiliencia, y entonces ahora tienes seguros tú primero, una InsurTech de seguros inclusivos que atiende al 70% de la población, pero nace de una reflexión, primero de un habilitante y un liderazgo como el de Roque, donde eso se puede hacer, y después de eso entender ese propósito. Cuando conectas con eso, esos equipos vuelan. O sea, no les tienes que ni ayudar en nada. O sea, el rato que ellos enganchan, ellos vuelan entonces, conectar con ese propósito de las personas es importante. Y bueno, oyendo justamente este punto que llevaba, bueno, Dani, yo sí tengo una pregunta justamente dirigida también para nuestros oyentes. La parte de si es que alguien está viendo un problema hoy en día y justamente tiene este ímpetu de actuar, más que nada, y obviamente nace este miedo que decimos a lo desconocido, de no saber cómo empezar, por dónde empezar. ¿Cuál sería su consejo de cada uno para empezar toda esta toma de decisiones? Que bueno, la tenemos clara que justamente es todo un proceso estructurado que se aterriza a un tema de, como conversábamos con Dani, de hablar con propiedad y decir las cosas como son, ¿no? Muchas veces la gente no le gusta y las cosas como son. Entonces, de esto. Bueno, puede surgir primero una preocupación que puede ser intelectual, puede ser emocional y el deseo de actuar para resolver ese problema que estoy mirando. Ahí hay que tener cuidado de no dejarse llevar ni por lo uno ni por lo otro, sino primero estudiarle a fondo el problema. Porque hay personas que reaccionan muy emocionalmente y le dan una solución a veces sencilla, que en el fondo no es solución, porque no conocen a fondo el problema. Entonces, el primer paso que yo diría es conocer a fondo cuál es la causa profunda del problema, la causa primaria. Y ahí hay que hacer un ejercicio de análisis sistemático, ¿no? Para saber qué es lo que origina ese mal que yo quiero resolver. Lo bueno de eso es que primero encontramos cuál es el origen y dos, somos efectivos en la solución. No proponemos cosas que son disparatadas que podrían resolver algunos de los síntomas del mal, pero no el mal en sí mismo. Entonces, el rato que uno se profundiza, se entiende cuál es el origen y entonces sí se actúa, todo lo demás se resuelve por efecto de dominó, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un consejo. El segundo consejo es no echarse para atrás. No echarse atrás porque le ven muy complejo, porque puede causar muchas incomodidades a mucha gente, inclusive cercana a uno, sino más bien ser el canal de solución de un problema serio que te está incomodando mucho, que crees que es un problema que puede afectar a muchos y que por tanto quieres actuar. Y entonces esos serían mis dos consejos. Chévere. Muchas gracias. Tal vez. En mi caso, sumando lo que dice Roque, dos temas. Uno, después de comprender bien el problema, tener una estrategia sólida para poder lograrlo y luego demostrar resultados muy a corto plazo también. Porque, por ejemplo, los problemas complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad humana, no se solucionan en un proyecto ni por una persona. Son cambios sistémicos que necesitan de mucho tiempo y mucho trabajo, pero necesitas demostrar que sí se puede en chiquito y rápido
para no perderle a la gente en esperar resultados en 20 años. Y eso es a veces lo que puede causar que la gente se desmotive en el camino o que les aparezca otro problema aparente, más importante a su realidad de ese momento. Esos serían mis 2 consejos: tener una estrategia clara, entendiendo bien el problema, y luego dar esos resultados que enganchen a la gente y que mantengan el proceso en el largo plazo bien cortito. Buenísimo, y creo que con eso vamos cerrando grandes consejos, entender realmente los problemas y las causas, el actuar, el ser estratégicos, el pensarlo también en forma sistémica y prototipar. Creo que son acciones súper puntuales que les dejamos en este espacio. Ha sido un placer compartir estos minutos, sus experiencias, sus aprendizajes y pues bueno, que también esta iniciativa que estamos creando nos inspire. Yo digo, check, yo salgo súper inspirada y contenta de esta sesión, así que gracias por acompañarnos. ¿Emis? Igualmente, muchas gracias por el espacio. Es un lujazo poder tener invitados justamente de este calibre. Y más que nada, lo que me quedo mucho con estos espacios es poder conocer más allá del resultado que se ve muchas veces en un informe o en una entrevista puntual, ¿no? Entonces, se aterriza mucho a este tema de empezar con proyectos realizables, con metas que no sean más allá ambiciosas de lo que se pueda lograr. Y como dice Dani, justamente es súper inspirador y bueno, nos invita no solo a trabajar en nuestros proyectos, sino justamente a aportar en el cambio de muchas otras áreas, ¿no? Pues muchas gracias igualmente a Rosa. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.